¿Alguna vez has percibido que algo extraño invade tu casa sin causa aparente? Yo lo he visto, lo he discernido y la palabra lo confirma. No deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Esta no es una metáfora, es una advertencia divina. El adversario rara vez entra con estruendo. Muchas veces se cuela disfrazado de inocencia a través de objetos que llegan a nuestro hogar por manos ajenas, cargados de intenciones ocultas. Las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos enseñan que lo consagrado al mal puede traer ruina, confusión, enfermedad y caos espiritual. Hoy quiero que veamos una verdad que duele pero que libera. Existen cosas, objetos reales que han sido puestos en casas por agentes de las tinieblas, no como decoración, sino como herramientas para dañar el alma. Es tiempo de aprender a identificarlos, confrontarlos y echarlos fuera con la autoridad que Dios nos ha entregado. Hoy entenderás los pasos para resguardar tu casa conforme a su palabra. ¿Estás preparado para ver lo que Dios quiere revelarte cuando limpias tu entorno de toda influencia de las tinieblas? Hay hogares donde todo parecía marchar bien, hasta que un día todo cambió. Aparecen discusiones sin causa, enfermedades persistentes, insomnio inexplicable, un peso espiritual que se percibe aunque nadie más esté allí. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué se rompió en lo invisible? Y la respuesta muchas veces está en lo que hemos permitido entrar sin saberlo. Efesios 4:27 vuelve a decirlo. No deis lugar al diablo. No es un consejo liviano, es una alarma celestial. Dios quiere proteger nuestras vidas, nuestras familias, nuestros espacios de todo lo que el enemigo usa como entrada. No todo lo que se introduce en tu casa proviene de un simple deseo humano. Hay objetos que cargan con ellos maldiciones, pactos oscuros, asignaciones demoníacas, cosas aparentemente inofensivas que han sido consagradas con fines oscuros. Desde tiempos antiguos, los objetos han servido como puentes espirituales. Dios le dio a Moisés instrucciones detalladas para construir el tabernáculo lleno de elementos sagrados que representaban su pureza y presencia. El arca del pacto, por ejemplo, no era solo una caja, era el lugar mismo donde su gloria descendía. Así como existen objetos que traen bendición, también hay objetos impuros que acarrean juicio. En el libro de Josué lo vemos con claridad. Acán, parte del pueblo escogido, desobedeció tras la conquista de Jericó y tomó para sí objetos malditos, un manto plata oro. A los ojos del hombre era solo un botín de guerra, pero espiritualmente aquello fue condenación. Las consecuencias fueron inmediatas. Israel, que marchaba de victoria en victoria, cayó derrotado. El pueblo entero sufrió la pérdida y la presencia del Señor se apartó, hasta que lo oculto fue revelado y destruido. Israel ha pecado, han tomado del anatema, por eso no podrán hacer frente a sus enemigos. Josué 7:11-12. Este principio sigue vigente. El enemigo conoce bien quiénes somos en Cristo. Sabe que el Hijo de Dios, cubierto por la sangre del Cordero, es intocable, a menos que haya una puerta abierta. Y una de las formas más comunes, más sigilosas de abrir esa puerta es por medio de objetos que entran sin ser discernidos. No hablo de superstición ni miedo, hablo de verdades espirituales ignoradas por muchos, pero con efectos demoledores,
Cuadros, estatuas, libros, joyas, muñecos, adornos. La forma externa engaña, pero su raíz espiritual lo dice todo. Muchos han sido usados en rituales invocados, en ceremonias de oscuridad, preparados deliberadamente para oprimir, atar, contaminar. El objetivo de quienes los envían no es estético. Su fin es infiltrar sin ruido, ensuciar sin evidencia, sofocar sin ser descubiertos. Y cuando eso ocurre, lo invisible comienza a afectar lo visible. Yo lo he visto y por eso estoy aquí, para decirte que aún hay poder en el nombre de Jesús para limpiar, para liberar, para restaurar, porque lo que el enemigo intenta sembrar en secreto, Dios lo expone con luz. Hay momentos en los que sin darnos cuenta hemos dejado que la presencia del Espíritu Santo se deslice fuera de nuestros hogares, no porque hayamos cometido un pecado escandaloso, sino por falta de conocimiento, por ignorancia espiritual. Oh, cuánto clama mi alma al recordar lo que está escrito en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es esa falta la que abre puertas que nunca debimos haber abierto. Mientras decoras tu hogar con algo que consideras bello, puede que en el mundo espiritual hayas plantado un punto de contacto con las tinieblas. Mientras una joya heredada reposa en tu habitación, puede estar despertando maldiciones que vienen arrastrándose desde generaciones. Mientras aceptas objetos usados sin buscar discernimiento, en oración, quizás sin saberlo, estás autorizando al enemigo a poner un pie dentro de tu espacio. En el mundo del espíritu, todo opera bajo legalidad. El enemigo no invade donde el Señor reina a menos que encuentre una puerta abierta. Y esa puerta puede ser algo aparentemente inofensivo, pero consagrado fuera de la voluntad de Dios. Lo mismo sucedió con Acán. No era el tamaño de lo robado lo que trajo juicio, sino la carga espiritual que aquello representaba. Tal vez te preguntas, ¿cómo saber si algo es una maldición? Míralo por sus frutos, desde que ese objeto está en casa. Hay confusión, enfermedades sin causa, ruidos inexplicables, ambientes cargados, discusión continua. Nuestro amado Jesús dijo que por los frutos conoceríamos las cosas. No todo síntoma es espiritual, pero cuando lo invisible afecta tu entorno físico, es hora de mirar más allá de lo evidente. He escuchado tantas historias a lo largo del camino. Familias que comenzaron a ver sombras después de recibir un adorno de tierras llenas de prácticas ocultas. Personas cuyo negocio cayó en picada después de colgar una imagen mística. Mujeres atacadas por la noche sin saber que debajo de su colchón había sido colocada una bolsa con fines tenebrosos. No nada de esto es casualidad. Y cuando lo visible se rompe sin razón aparente, hay que revisar lo espiritual. A veces no es la economía lo que falla, sino un objeto maldito que lleva contaminación a todo lo que tocas. La palabra del Señor nos muestra con claridad lo que debe hacerse. En Hechos 19:19, aquellos que practicaban artes ocultas, al convertirse, tomaron sus libros y los quemaron. No los vendieron, no los guardaron por si acaso, los destruyeron, porque entendieron que el poder que portaban no era simbólico, era real. Y lo único que rompe una opresión espiritual es la destrucción radical de su origen. Este principio no ha cambiado. No basta con esconder lo impuro ni con dejar de usarlo. Hay que cortar de raíz, anular el vínculo, cerrar la legalidad.
¿Cuántos están clamando por libertad, pero duermen abrazando cadenas invisibles? ¿Cuántos suplican por sanidad, mientras exhiben en sus hogares objetos usados en ritos contrarios a nuestro Dios? Aquí la ignorancia se convierte en un arma más del enemigo. Por eso hay urgencia de despertar, de abrir los ojos, de revisar cada rincón bajo la luz del Espíritu Santo, porque el adversario aborrece los hogares donde Cristo es el Señor. Quiere dividir, contaminar, destruir. No lo digo yo, lo dijo nuestro Salvador en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero gloria a Dios, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Esa vida abundante incluye la paz en casa, el amor en familia, el descanso en el alma y claridad en lo invisible. Y nada de eso será pleno si le damos lugar al enemigo dentro de nuestras propias paredes, porque esos objetos, aunque no los veamos así, levantan altares ocultos, altares que le dan terreno al enemigo, altares que deben caer. Hoy es tiempo de purificar el hogar. Hoy es tiempo de devolverle a Dios el primer lugar. Mientras respiro en la dulce presencia del Espíritu Santo, no puedo dejar de percibir cuán crucial es mantener nuestros hogares como lugares puros, consagrados y libres de cualquier sombra que contradiga su gloria. Hay quienes me dicen que ciertos objetos no significan nada, pero el Espíritu me ha enseñado que allí donde habita algo que fue entregado al enemigo, la atmósfera no puede estar limpia. No puede estarlo. Desde el principio, nuestro amado Dios advirtió a su pueblo que no llevaran al campamento cosas ofrecidas a otros dioses, porque Él conoce lo que nuestros ojos no pueden ver. Sabe que esas cosas no son simplemente formas, sino portadoras de presencias. Y donde hay presencia demoníaca, hay ruina. Así de claro lo he visto. No es algo que podamos suavizar. Las Escrituras lo han dejado en evidencia una y otra vez. Ídolos que contaminaron el templo, cosas consagradas a Baal que provocaron juicio. No se puede mezclar lo santo con lo impuro. Como el aceite y el agua que no se unen, la luz no tiene comunión con las tinieblas. Por eso, cuando una vida se consagra al Señor, también debe hacerlo su casa, sus objetos, su entorno. No se puede habitar en dos reinos. Tarde o temprano, hay que decidir a quién le abrimos la puerta. No hablo de miedo, sino de discernimiento. El precioso Espíritu Santo ha sido enviado para guiarnos a toda verdad. Y si tú le preguntas, Él te mostrará. Si tú lo buscas con sinceridad, Él revelará si hay algo en tu casa que no debe estar allí. Te mostrará lo que tus ojos no han podido ver, pondrá luz donde hay sombra. Y cuando llegue esa revelación, no dudes, actúa. Cada día que ese objeto permanece en tu casa es un día de acceso abierto al enemigo. Pero escucha esta buena noticia: en Cristo hay autoridad. No importa cuán oscuro sea el objeto, cuán fuerte fue el rito con que fue dedicado, cuántos años ha permanecido bajo tu techo. Cuando decides rendir tu hogar al Señor y remover todo lo que no le pertenece, su poder se manifiesta. El ambiente cambia, la atmósfera se limpia, la paz regresa. Porque donde antes hubo un altar al enemigo, ahora hay adoración al Dios vivo. Y eso, amado mío, lo cambia todo. Si mientras escuchas estas palabras, algo se agita en tu corazón, no lo ignores. Puede ser que el Espíritu te esté revelando algo. Tal vez te recuerde
algún objeto, algún regalo, alguna decoración que siempre te pareció extraña. No la justifiques, no la racionalices, pide discernimiento, ora y cuando lo identifiques, actúa. Tu hogar no es un depósito de maldición. Tu casa fue creada para la presencia gloriosa de Dios, no para la opresión del enemigo. La libertad empieza con la conciencia. Y ahora que sabes, ahora que comprendes que el enemigo puede usar esos objetos como puertas, tienes el poder de decidir. Como dijo Josué al pueblo, escoge hoy a quién servirás, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Que esa sea también tu declaración. Nada en el mundo espiritual es inocente. En el Éxodo, el Señor mandó a Moisés esculpir querubines sobre el arca y las cortinas del tabernáculo. No eran para ser adorados, sino reflejos de una realidad celestial. Eran santos porque representaban lo eterno, lo puro, lo sagrado. Pero el enemigo imitador de lo santo ha torcido ese principio para sus fines. Lo que en las manos de Dios es revelación, en las manos del adversario se vuelve deformación. Desde el principio, el Señor advirtió a su pueblo sobre las imágenes talladas con función espiritual. En Deuteronomio 7, 25-26 está escrito: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No traerás cosas abominables a tu casa, para que no seas anatema como ella. Ese mandamiento es claro. No admite interpretación. Dios no permite que lo impuro comparta espacio con lo consagrado. Si una imagen fue dedicada a dioses falsos o ha sido cargada espiritualmente, es abominación. Llevarla a casa es abrir la puerta a la maldición. Existen figuras, símbolos diseñados con la intención específica de atraer, contener o canalizar fuerzas espirituales contrarias al Dios vivo. El enemigo imitador astuto ha creado un lenguaje visual con el que se infiltra en los hogares. Cada trazo, cada diseño, cada forma con carga espiritual puede ser una puerta incluso sin que lo sepas, porque el mundo espiritual no responde solo a nuestra intención humana, sino al origen del objeto y a los pactos que lo envuelven. Yo he visto cómo algo tan aparentemente inofensivo, tan estéticamente bello, puede llegar a convertirse en un canal directo para que las tinieblas operen. Lo que algunos consideran simple arte, cuando nace de raíces ocultistas, tiene el poder de establecer conexiones reales con fuerzas espirituales que se oponen al Espíritu Santo. Y no, la ignorancia no anula la legalidad en el mundo espiritual. Para el ojo natural puede parecer una escultura cualquiera, pero para lo invisible eso puede ser un altar funcionando activamente en tu contra. La palabra de Dios es clara. Y el segundo mandamiento en Éxodo 24:5 lo deja sin espacio para interpretaciones humanas. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No se trata solamente de adorar una figura. Es también permitir que esas representaciones cohabiten en el mismo espacio donde deseamos que la presencia del Dios vivo habite. Cuando una casa se llena de objetos que provienen de culturas paganas, imágenes cargadas de simbolismo místico o figuras que fueron alguna vez exaltadas en cultos a falsos dioses, se corta el fluir de la atmósfera espiritual
que el Señor desea establecer. El adversario ha logrado infiltrar millones de hogares con íconos, símbolos y formas que parecen inocentes, pero que han sido cuidadosamente diseñadas por siglos, con propósitos espirituales contrarios al reino. Muchas de estas figuras provienen de religiones antiguas, de doctrinas esotéricas o líneas de pensamiento gnóstico que rechazan la autoridad suprema de Jesucristo. Que estén presentes en hogares cristianos no es un simple error decorativo, es una entrada legal. Afectan la oración, distorsionan el ambiente espiritual y abren puertas al enemigo. La idolatría no necesita incienso ni plegarias para ser eficaz. Basta con que su presencia sea tolerada. Y la historia nos muestra lo que ocurre cuando el pueblo de Dios toma en serio esta verdad. En el libro de Techoe Reyes 23, el rey Josías no se anduvo con rodeos. Él eliminó ídolos, destruyó altares y removió cualquier objeto que sirviera de canal para el culto falso. No dejó vestigio alguno. Su obediencia no fue extremismo, fue reverencia al Dios Santo. Josías comprendió que no puede haber bendición mientras se tolere lo que está maldito. Esa lección no ha cambiado. Aún hoy no se puede levantar un altar de oración donde también se levantan símbolos de rebelión espiritual. Esas figuras de animales míticos, criaturas con muchos ojos, geometrías, con significados ocultos o rostros de deidades antiguas. No son solo diseños artísticos. Muchas de ellas han sido empleadas durante siglos en rituales oscuros, en actos de invocación, en iniciaciones ocultistas. Puede cambiar la forma, puede cambiar el nombre, pero la raíz espiritual sigue intacta. Y cuando permitimos que una de estas figuras entre en nuestro hogar, aún por curiosidad o por el gusto estético, estamos dando acceso a la contaminación del alma. Y esa contaminación no se queda quieta, afecta la atmósfera, bloquea la oración, interfiere con la alabanza, ensombrece los pensamientos e incluso puede iniciar ciclos de opresión, confusión o estancamiento espiritual. Fuimos llamados a ser santos, a vivir apartados, diferentes en todo, en cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos vestimos y también en cómo decoramos nuestros espacios. No se trata de andar con miedo, sino con discernimiento. El creyente no puede permitir que figuras nacidas en la oscuridad ocupen espacio en su mesa, en su sala o en su dormitorio, porque lo que entra en tu casa penetra también en el ambiente del alma. Lo que cuelga de tus paredes termina moldeando lo que habita en tu espíritu. Pablo lo dijo con autoridad divina a los corintios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Dines Corintios 6:16. Y si nuestros cuerpos son templos, cuanto más lo debe ser el hogar que consagramos al Señor. La influencia espiritual de cada figura que toleramos va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y es tiempo de abrir los ojos y limpiar con fuego santo lo que el enemigo ha intentado normalizar. Yo he visto con mis propios ojos cómo muchas vidas han sido afectadas por objetos que a simple vista parecen inocentes. Algunas de esas cosas cargan maldiciones ancestrales, mientras que otras se convierten en puntos estratégicos donde el enemigo establece vigilancia espiritual. Son como portales abiertos, permitiendo la transferencia de espíritus que perturban el descanso, debilitan las relaciones y consumen la prosperidad. En tiempos bíblicos, los ídolos no eran simples estatuas decorativas,
sino focos de intensa actividad espiritual. Donde había un ídolo, el ambiente se contaminaba. La influencia de lo impuro llegaba y con ella la esclavitud, y detrás de esa esclavitud el juicio inevitable. Este principio espiritual permanece vigente, no cambia. Cuando en un lugar se toleran símbolos que exaltan la rebelión, lo oculto, el engaño espiritual o la adoración a dioses falsos, el Espíritu Santo no se manifiesta allí. Lo vemos claramente en Apocalipsis 2:14, cuando nuestro Señor reprende a la iglesia en Pérgamo, no por lo que predicaban públicamente, sino por lo que permitían en silencio. ¡Ay! ¿Cuántas veces el pueblo de Dios sufre por lo que consiente sin darse cuenta? Dios no bendice lo que toleramos en desobediencia. En el mundo espiritual no existen zonas grises. Cada cosa que se introduce en nuestro hogar grita algo en lo invisible, o glorifica al Dios vivo, o fortalece los altares del enemigo, o edifica santidad, o promueve confusión. No existe término medio. Nuestro hogar debe ser un lugar de santidad, no un almacén de objetos contaminados. La apariencia hermosa de algo no borra su origen ni justifica su permanencia. La cultura no está por encima de la obediencia. La historia no puede anular la separación que Dios demanda. A lo largo de la historia sagrada, cada vez que el pueblo permitió imágenes ajenas al pacto, la decadencia espiritual fue inevitable. No porque esas figuras tuvieran poder por sí mismas, sino porque su presencia revelaba una entrega interior. Cuando se permite que lo profano cohabite con lo santo, la autoridad se diluye, la oración pierde su filo y el fluir de la gracia se estanca. Quien anhela vivir en libertad debe cerrar no solo las puertas del pecado, sino revisar con seriedad cada rincón de su hogar. El enemigo no necesita mucho. Con que encuentre una figura que le pertenezca, reclamará su derecho legal. Y si esa figura está visible, activa, abierta al entorno, él no esperará invitación, operará desde allí. Por eso, el primer paso hacia la limpieza espiritual es afinar la vista espiritual. Un ojo educado por la palabra y guiado por el Espíritu Santo sabe discernir lo que no armoniza con lo santo. No hace falta ver una manifestación demoníaca para saber que algo ofende al corazón de Dios. Basta con conocer la verdad, porque la verdad alumbra, confronta, revela. Y cuando uno camina en la luz, todo lo que fue creado en las tinieblas queda al descubierto. Y es entonces cuando llega el momento de decidir, destruir o tolerar, romper o justificar. La decisión que tomemos definirá el grado de libertad que experimentaremos. Ya no estamos en tiempos de ignorancia. Las tinieblas avanzan sin vergüenza. La batalla se libra incluso en los detalles, y los símbolos forman parte de esa lucha. No son simples diseños, son declaraciones espirituales. Cada uno de ellos representa un reino, el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Cuando introducimos esos símbolos en casa, traemos con ellos la influencia del reino que proclaman. Por eso, si verdaderamente deseamos vivir bajo la cobertura del Altísimo, debemos examinar con seriedad qué imágenes estamos permitiendo. No se puede clamar por protección mientras se honra lo impuro. No se puede declarar victoria mientras se tolera lo que representa derrota. No se puede caminar en autoridad mientras se conserva lo que simboliza opresión. La santidad no es un lujo, es el requisito para la presencia. Y donde habita la presencia de Dios,
No hay lugar para aquello que Él aborrece. El enemigo, lo sé, es astuto. Y una de sus armas más sutiles y efectivas es disfrazar su entrada con gestos de generosidad. Pero el Espíritu Santo no se deja engañar y yo tampoco. Desde lo más profundo de mi caminar con el Espíritu Santo, he llegado a comprender que incluso aquello que parece pequeño y sin malicia puede convertirse en un canal de operación espiritual. El enemigo, astuto como es, conoce las emociones humanas, sabe lo fácil que es tocar un corazón cuando algo llega envuelto en afecto. Así logra cruzar umbrales que de otro modo le estarían cerrados. Satanás se disfraza como ángel de luz, lo dice claramente la Escritura en 2 Corintios 11:14. Y en ese disfraz muchas veces se esconde un objeto, un presente aparentemente inofensivo, pero consagrado al servicio del mal. La persona que lo recibe no lo sabe, pero al aceptarlo también acoge la carga espiritual que lo acompaña. Este principio no es algo nuevo para quienes caminamos con discernimiento. En el libro de Números, capítulo 22, se relata cómo Balac, rey de Moab, no quiso destruir a Israel con espadas, sino con palabras malditas disfrazadas de bendición. Le ofreció riquezas y regalos a Balaam con la intención de que profetizara en contra del pueblo de Dios, aunque el Señor impidió la maldición. Ese acto revela una estrategia: usar la dádiva como canal de influencia. El regalo puede parecer solo un gesto externo, pero en el mundo espiritual puede representar una entrada, un pacto, una transferencia de autoridad o contaminación. Sé que en muchas culturas, donde las tinieblas aún tienen dominio, los objetos son preparados con intención maligna y luego entregados como si fueran detalles de aprecio. No llevan rostro oscuro, pueden parecer pulseras inocentes, joyas hermosas, adornos, libros tejidos, instrumentos, muñecos artesanales o incluso alimentos preparados con amor aparente. Pero no es su forma lo que determina su carga, sino el espíritu que fue invocado al consagrarlos. La hechicería se mueve a través de transferencia. Un objeto tocado o ritualizado puede llevar consigo una opresión que comienza a manifestarse apenas cruza el umbral de un hogar consagrado. A veces no lo notamos al principio. Solo sentimos que la oración ya no fluye, que la paz escapa sin razón, que el ambiente se vuelve pesado, incierto. Y todo comienza por algo que fue aceptado sin orar, sin discernir. La palabra lo advierte. En 1 Juan 4:1 se nos dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta exhortación no es solo para las palabras que escuchamos, sino también para todo lo que entra en nuestro ambiente. Lo que recibimos debe pasar por el filtro del Espíritu Santo, porque lo que brilla no siempre viene del cielo y lo que parece amor puede esconder una intención perversa. El enemigo ha aprendido a presentar lo impuro con apariencia de pureza. Sabe cómo entrar sin despertar sospechas. Y cuando lo hace a través de un regalo, el corazón se abre sin resistencia. Pero abrir el corazón sin discernimiento es como abrir la puerta de casa sin preguntar quién está del otro lado. He aprendido que una vez que lo espiritual entra, comienza a operar. Israel lo vivió en Josué 6:7. Dios ordenó que todo en Jericó debía ser destruido porque era anatema.
Pero Acán desobedeció. Tomó del botín, lo escondió y su decisión trajo juicio no solo sobre él, sino sobre toda la nación. Lo que fue tocado por lo impuro no puede mezclarse con lo santo sin que haya consecuencia. Esa historia dejó grabado en mi espíritu un principio que no se rompe cuando lo maldito entra en contacto con lo consagrado. El conflicto espiritual es inevitable. A veces el caos llega a lo que estaba en paz y no entendemos por qué. Pero el enemigo sabe cómo disfrazar su estrategia, especialmente en lugares donde el discernimiento ha sido apagado. En un mundo que valora más lo estético que lo espiritual, es fácil justificar la presencia de un objeto porque viene de alguien querido, porque guarda un recuerdo o porque simplemente no parece peligroso. Pero yo he visto con mis propios ojos cómo lo que parece insignificante ha traído ruina espiritual a hogares, a ministerios, a vidas que fueron abiertas sin la guía del Espíritu. Y por eso hablo, porque no todo regalo viene del cielo, y no todo lo amable es santo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por mucho que el mundo intente disfrazarlo, yo sé que el ámbito espiritual no responde a lo superficial, sino a la raíz, a lo que verdaderamente hay en lo profundo. Si algo nació del ocultismo, del espiritismo o de prácticas que no honran al Espíritu Santo, no puedo simplemente pretender que eso no tiene influencia. No es así. Mientras algo contaminado permanezca en casa, el adversario encontrará terreno para operar, aunque sea una rendija. Lo consagrado a Dios debe permanecer apartado, sin mezcla, sin alianza con aquello que provino de la oscuridad. Mi casa, la casa de cada creyente, debe ser un santuario, un refugio donde su presencia pueda habitar con libertad. Pero si permito que algo contaminado entre, aunque haya sido envuelto con papel bonito y ofrecido con cariño, entonces yo misma abro una grieta en la muralla de protección que el Señor ha levantado. Esto no se trata de ignorancia, sino de negligencia espiritual. Por eso el Señor nos advirtió claramente: si el padre de familia supiera a qué hora habría de venir, el ladrón velaría y no dejaría minar su casa. Mateo 24:43. Oh, cuánto necesitamos esa vigilancia, hoy más que nunca, en estos tiempos de mezcla, donde lo místico se camufla en adornos y regalos. Tenemos que mirar con ojos espirituales, no con los naturales. Aceptar algo impregnado espiritualmente, aunque sea sin intención consciente, puede equivaler a abrir un pacto. En los tiempos antiguos, el pueblo de Dios debía purificar todo lo que venía de culturas paganas. No era un asunto estético. No podían guardar oro o vestidos que habían sido parte de rituales idolátricos sin antes limpiarlos o destruirlos, porque sabían que el pecado, aunque en forma de objeto, contamina, y donde hay contaminación, su presencia se retira. Por eso cuando recibo algo, no me detengo en quién lo entrega, sino en qué espíritu lo acompaña. Hay regalos que no son bendición, aunque vengan con abrazos y sonrisas. Y no, el enemigo no siempre toca la puerta disfrazado de extraño. Muchas veces actúa a través de quienes están más cerca, porque ahí en lo familiar la guardia suele estar baja, pero cuando hay discernimiento hay cobertura, y donde hay obediencia hay victoria. Cada objeto que cruzó el umbral de mi casa debe pasar por el filtro de la palabra y del Espíritu Santo. No por miedo,
sino por protección, porque lo que otros llaman inofensivo puede convertirse en una trampa invisible que altera la paz del hogar. Y una vez adentro, esa carga espiritual no se detendrá hasta que se rompa su permiso legal. Esa es mi responsabilidad, vigilar no solo en oración, sino también observando con celo lo que rodea mi ambiente, como lo hacía el sacerdote, que no aceptaba ninguna vasija, ninguna túnica sin examinar. Así también yo debo ser con lo que dejo entrar en mi vida. La santidad no se cuida sola. Es una elección constante y firme. No puedo orar pidiendo paz mientras convivo con lo que Dios ha declarado como impuro. No puedo esperar que el Espíritu Santo repose donde también permito que habite algo que nació de las tinieblas. Los objetos contaminados espiritualmente no se neutralizan ignorándolos. Se neutralizan con la verdad, con la luz, con la autoridad que Cristo me ha entregado. Pero primero tengo que identificarlos, luego no justificar su permanencia y finalmente actuar con obediencia y prontitud, porque lo que fue diseñado para hacerme caer no tiene cabida en un lugar donde el Señor ya ha declarado victoria. El mundo espiritual no es mudo aunque se mueva en lo invisible. Sus huellas son claras para quien tiene su espíritu despierto. Hay tensiones que no nacen de una discusión, sueños que perturban sin causa lógica, sensaciones de opresión que ningún médico puede explicar, pensamientos oscuros que emergen sin previo aviso, enfermedades que se resisten a todo tratamiento. No todo proviene del plano físico. Muchas veces lo que experimentamos es el eco de algo más profundo que ha recibido legalidad para operar. Y cuando eso ocurre, no basta con cerrar los ojos, tampoco basta con buscarle lógica. Es necesario discernir, porque sólo así podremos ser verdaderamente libres. Desde el principio hasta el final de la palabra, he visto cómo lo invisible se entrelaza con lo visible, cómo lo espiritual impacta directamente en lo que vivimos a diario. En cada rincón de la Escritura, el Señor nos muestra que hay atmósferas que cambian, ya sea por la gloria que desciende o por la oscuridad que se instala. Recuerdo cómo su presencia llenaba el tabernáculo con un peso de gloria indescriptible, pero también sé que cuando lo impuro entra el ambiente, se densifica la opresión, se vuelve palpable. Esto no es una metáfora, es real. Lo que ha sido dedicado a lo maligno no se queda pasivo, comienza a operar, y cuando actúa no lo hace solo en objetos, transforma el aire que respiramos, contamina actitudes, perturba pensamientos, fractura relaciones. He sentido cómo cambia un hogar cuando se introduce un objeto contaminado espiritualmente. De pronto la paz se desvanece sin razón aparente. Las oraciones ya no fluyen, leer la palabra se vuelve un esfuerzo, el descanso se corta y la tristeza se instala. Nadie afuera lo nota, pero adentro algo ya no es como antes. Donde antes había libertad, en el espíritu ahora hay una barrera. Y no es que el Señor haya cambiado, no. Es que ese lugar fue ocupado por algo que no le pertenece. Las tinieblas no necesitan ruido para actuar. Prefieren el silencio pasar desapercibidas, mezclarse con lo cotidiano. Y si no estoy alerta, si no examino con sinceridad lo que permito en mi espacio, esa oscuridad se queda, se afianza. Recuerdo lo que dice 1 Samuel 16:14. Cuando el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, vino un espíritu malo
a atormentarlo. Eso me revela una verdad espiritual profunda. Cuando lo divino se retira, lo opuesto entra. No hay espacios vacíos. O está lleno del Espíritu Santo, o está bajo otra influencia. Y no es la decoración la que define esa atmósfera, sino lo que se guarda en el corazón del lugar, lo que se tolera, lo que se permite, lo que se oculta, lo que se celebra. Incluso los objetos hablan. Algunos abren puertas, otros las cierran. No se trata de legalismo, sino de entendimiento espiritual. Pienso en aquella habitación construida para Eliseo, donde todo fue dispuesto para que él pudiera orar, descansar, estar en comunión con Dios. Ese espacio fue bendecido porque fue preparado con honra, con pureza. Y también pienso en lo que ocurrió cuando Jesús llegó a Gadara. Lo primero que encontró fue a un hombre que vivía entre los sepulcros, oprimido por legiones. El ambiente allí no estaba limpio. El territorio había sido tomado, y eso no solo afectaba al hombre, sino a toda la región. Los demonios no solo habitan cuerpos, también contaminan lugares. Y eso se percibe en el temor, en la evasión, en el rechazo que sienten los que viven cerca. No siempre se trata de manifestaciones evidentes. A veces lo que entra lo hace en silencio, disfrazado de objeto decorativo, de símbolo inofensivo. Y su presencia comienza a mostrar señales: insomnio, pensamientos extraños, animales que se inquietan sin razón, aparatos que se encienden solos, olores que no tienen origen natural, sensaciones de ser observado. Todo eso puede ser indicio de que algo cruzó una puerta, y si entró es porque encontró una abierta. No estoy hablando de superstición, estoy hablando de leyes espirituales que no cambian. La palabra en Hechos 19, 11, 12 me recuerda cómo Dios usaba incluso los pañuelos que Pablo tocaba para sanar a los enfermos. Pero no solo se iban las enfermedades, también los espíritus malignos. Si algo puede ser portador de la unción, también puede llevar consigo maldad. Cuando un objeto ha sido consagrado a las tinieblas, se convierte en canal de actividad espiritual. No siempre se necesita un ritual evidente. Basta con una imagen, un símbolo, un amuleto creado con un propósito opuesto al reino. Y al estar dentro de una casa, opera como un altar oculto. Así de real es esta batalla, así de sutil también. Pero yo no ignoro estas cosas, porque he aprendido que donde habita el Espíritu Santo hay libertad, hay luz, hay paz, y donde eso falta, debo discernir, limpiar y consagrar nuevamente cada rincón al Dios viviente. Por experiencia, sé que el enemigo rara vez se presenta con rostro amenazante. Se oculta en lo cotidiano, se disfraza de belleza, de costumbre, de tradición cultural, y se adhiere a lo simbólico con astucia. Pero tarde o temprano, lo que es espíritu se revela. Cuando hay una confusión persistente en la mente, sin explicación lógica, cuando los miembros de una familia se enfrentan sin motivo claro, cuando la tristeza se vuelve compañera constante, cuando los sueños se tornan oscuros y perturbadores, cuando los pequeños temen ciertas habitaciones, cuando la oración se vuelve una lucha sin fruto. Eso, mi querido, no es casual. No estoy hablando de miedo, estoy hablando de estar despiertos. La autoridad que tenemos en Cristo no es automática. Necesita ser activada a través de la obediencia, la limpieza del corazón y el discernimiento del espíritu. Recuerdo las palabras de Pablo en Efesios
6:12, donde nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esa lucha muchas veces no sucede allá afuera, sucede en casa. Si el terreno está contaminado, el enemigo tendrá ventaja. Una casa consagrada se convierte en un altar constante, en un espacio donde el adversario no puede resistir. Pero si hay una grieta, un objeto que le pertenece a algo que le abre la puerta, él entrará y reclamará lugar. El Señor fue claro con su pueblo al entrar en la tierra prometida. Todo objeto dedicado a los dioses paganos debía ser destruido. No bastaba con evitarlo, había que derribarlo, quebrarlo, quemarlo, porque mientras esos objetos permanecieran la influencia espiritual detrás de ellos, también lo haría. Hoy sigue siendo igual. No basta con saber que algo no agrada a Dios. Es necesario eliminarlo para que la atmósfera espiritual se restaure por completo. En los evangelios, siempre que Jesús llegaba a un lugar, los demonios se manifestaban. No porque Él los buscara, sino porque su presencia los incomodaba profundamente. Donde hay verdadera luz, lo oculto no puede mantenerse escondido. Si en tu hogar no se siente la presencia de Dios, si la adoración se traba, si el silencio no comunica paz, sino tensión, hay algo estorbando. Y si lo espiritual no fluye a favor, es probable que algo esté operando en contra. La atmósfera no miente. Lo que se respira revela quién está gobernando el lugar. He visto hogares donde la enfermedad se vuelve parte de la rutina, donde las pérdidas se repiten, donde el conflicto matrimonial nunca cesa, donde los hijos no pueden descansar en paz, donde la provisión desaparece sin explicación. Eso no es normal, eso no es el diseño de Dios. Todo lo que se repite, todo lo que resiste la oración, todo lo que se convierte en patrón, debe ser examinado con seriedad. El enemigo muchas veces no ataca desde fuera, sino desde adentro, desde un objeto, una imagen, un elemento aparentemente inofensivo que ha sido ignorado, pero nunca dejó de actuar. Sí, la oración tiene poder, pero ese poder se activa con obediencia. No se puede declarar victoria sobre un terreno que no ha sido limpiado. La sangre preciosa de Cristo limpia, pero el corazón debe estar dispuesto a soltar lo que ha tolerado. La unción libera, pero requiere espacio para moverse. El Espíritu Santo no comparte habitación con ídolos, ni con símbolos ocultistas, ni con nada que haya sido consagrado a otras deidades. Donde hay verdadera luz, todo lo demás debe salir. La manifestación espiritual no es una amenaza para el creyente que vive en obediencia. Es una señal de que el enemigo ha sido detectado. Y esa revelación exige acción no desde el temor, sino desde la convicción. El que limpia su casa verá el fruto. El que consagra su espacio experimentará la libertad. Porque el ambiente de un hogar debe reflejar el ambiente del cielo: paz, orden, presencia, dirección. Y si algo estorba, eso no viene de Dios. Nuestra casa no es solo un refugio físico, es un altar, un santuario, un espacio sagrado de adoración. No podemos permitir que lo profano contamine lo santo. Donde habita el Espíritu de Dios, hay libertad. Y esa libertad comienza cuando lo oculto es traído a la luz. No basta con orar, hay que examinar. No basta con pedir, hay que actuar. Y cuando la atmósfera sea restaurada,
lo que estaba oprimido comenzará a fluir, porque Dios honra a quien lo honra, y una casa limpia es una casa lista para recibir su gloria. Cuando el enemigo logra entrar a través de objetos contaminados, no hay otra salida que una limpieza profunda. No me refiero a barrer el polvo, sino a una limpieza espiritual basada en principios firmes de la palabra de Dios. Y cuando esto se hace con humildad, con fe y con determinación, el Señor responde. Siempre responde. No puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo que hay puertas abiertas al enemigo dentro de un hogar que debe ser un santuario para la presencia de Dios. No basta con ver el problema, hay que erradicar la raíz, y esa raíz a menudo no está fuera, sino dentro en los permisos que sin darnos cuenta hemos dado. En la guerra espiritual no existe una zona neutral. O me consagro completamente al Señor, o termino permitiendo que lo profano tome lugar. O levanto un altar para el Dios viviente, o sin querer doy espacio al adversario, porque si algo entró con la intención de oprimir mientras permanezca allí, el daño no hará más que multiplicarse. Yo sé lo que significa vivir bajo la libertad gloriosa del Espíritu Santo, y por eso entiendo que limpiar el hogar espiritualmente no es un lujo, es una urgencia. Es algo que no se puede postergar. Desde tiempos antiguos, nuestro Señor instruyó a su pueblo a destruir todo lo que representara idolatría o prácticas ocultas. En Deuteronomio 7:26 está escrito: «Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás porque es anatema». Esta orden no fue dada para templos o ciudades lejanas, fue un mandato para nuestros propios hogares, porque Dios conoce el principio espiritual: lo que se tolera se activa, lo que se guarda con cariño termina gobernando por derecho espiritual. Y cuando algo ha sido maldito, su sola presencia contamina todo lo que lo rodea. Por eso la orden no fue guardarlo ni ignorarlo, ni esconderlo, sino destruirlo por completo. La limpieza espiritual comienza en el corazón, sí, pero se debe evidenciar en nuestras acciones. No hay redención sin un arrepentimiento genuino, ni restauración sin pasos concretos. Yo debo levantarme con convicción y autoridad para revisar cada rincón de mi hogar, no como quien vive con temor, sino como quien camina con discernimiento. Cuando el Espíritu Santo es invocado con sinceridad, Él revela lo oculto, Él confronta lo escondido, Él nos dirige sin error. Hay objetos que a simple vista parecen decoración, pero en el mundo espiritual son canales de opresión. Y si es así, deben salir de inmediato. La autoridad de Cristo en mi vida se manifiesta plenamente cuando hay obediencia. Y obedecer es decirle adiós a todo lo que contradice el reino. En Hechos 19:19 leemos cómo aquellos que antes practicaban artes ocultas, al conocer el poder del Evangelio, no solamente creyeron, sino que llevaron sus libros de magia y los quemaron en público. Ese detalle es profundo. No los escondieron, no los regalaron, no los vendieron. Los destruyeron porque entendieron que la conexión espiritual con esos objetos no se rompe con distancia, sino con eliminación total. Esto no es un símbolo vacío, es un corte legal en lo espiritual. Lo que fue creado para las tinieblas no tiene lugar donde el nombre de Jesús es invocado. Lo que representa pacto con el enemigo
debe ser desarraigado sin vacilación. Cada habitación debe ser inspeccionada con oración, con la palabra en mano y con autoridad espiritual. Cada objeto, cada imagen, cada libro, cada símbolo y cada decoración deben pasar por la luz del Espíritu. Si su origen es incierto, si su simbolismo proviene de lo oculto, si fue traído desde ambientes ritualistas o si produce inquietud en el espíritu, entonces no tiene cabida en un hogar consagrado a Dios. Nada que no glorifique a Cristo puede permanecer, y todo lo que sirva como canal para el enemigo debe ser quitado sin contemplaciones. No es un acto de miedo, es un acto de redención. Limpiar espiritualmente la casa no es una reacción desesperada, es una declaración de identidad. El creyente que limpia su hogar declara: este lugar pertenece al Señor. Y esa declaración tiene peso, tiene autoridad, tiene impacto en el mundo espiritual. Donde antes había permiso para la opresión, ahora hay cobertura celestial. Donde antes se filtraba el mal, ahora hay un cerco de protección divina. Todo cambia cuando la presencia del Señor encuentra un ambiente listo, y ese ambiente se prepara con obediencia radical. La oración que acompaña este proceso no es una más. Es una oración que porta autoridad, que clama por santidad, que confiesa entrega. Yo no oro esperando a ver si algo ocurre. Oro porque sé que el poder de Dios ya fue soltado. Como dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración, cuando se une a la acción, rompe cadenas invisibles, expulsa lo que no pertenece al reino y restaura el fluir del Espíritu en cada rincón del hogar. El aceite, símbolo bíblico de consagración, puede ser usado como señal profética no por superstición, sino por fe. Porque donde se unge con fe, se marca territorio para el reino. Y ese acto, aunque simple, ante los ojos del mundo, declara: este lugar ha sido separado para el Dios Altísimo. Yo recuerdo claramente aquel momento en que el Señor ordenó que todo el tabernáculo fuese ungido con aceite, cada rincón, cada utensilio, cada espacio. No como un simple ritual, sino como un acto de santificación. Y al contemplar este principio, mi corazón entiende que debe ser aplicado también al hogar. Cuando removemos lo que ha contaminado, no podemos quedarnos en el vacío. Es necesario llenar lo que ha sido limpiado. No basta con eliminar lo profano. Debemos clamar por la presencia del Santo, invitarle a habitar en medio nuestro. Esa invitación no se hace con palabras bonitas, sino con oración sincera, adoración, verdadera lectura constante de su palabra y una vida rendida a su presencia. Porque una casa limpia es solo una victoria temporal, pero una casa llena de Dios, esa es una victoria que permanece. La limpieza espiritual no es un evento aislado, es un llamado a la vigilancia continua. Nuestro amado Jesús lo dijo en Mateo 12, 43, 45, cuando habló de aquel espíritu inmundo que al salir del hombre regresa buscando reposo, y al encontrar la casa barrida y adornada pero vacía, entra con otros 7 peores. ¡Qué advertencia tan clara! La limpieza sin plenitud es un riesgo. Por eso, cuando limpiamos nuestro hogar de objetos malditos, no podemos detenernos allí. Es urgente establecer un altar de adoración. No me refiero a un objeto físico, sino a una atmósfera saturada de oración
donde su palabra sea exaltada, su nombre honrado y su voluntad obedecida cada día. Sé que muchos no comprenden que al limpiar un hogar también estamos rompiendo cadenas antiguas, ciclos de opresión que han afectado a generaciones. El enemigo no solo quiere destruir el presente, quiere dejar raíces para los hijos y los nietos. Pero cuando uno se levanta en autoridad y rompe esos vínculos con lo impuro, se libera también el futuro. El hogar se convierte en refugio, en escuela de fe, en un lugar donde los cielos se abren para bendecir a quienes vienen detrás. Y todo comienza con un acto de decisión, remover lo que no pertenece. El enemigo tiembla ante un creyente que purifica su casa porque sabe que esa limpieza no es solo un gesto simbólico, es un acto profético, es una señal clara de que la autoridad ha sido recuperada, que el altar ha sido restaurado y que la gloria de Dios está a punto de descender. Y donde mora la gloria, el enemigo huye. No existe pacto demoníaco que resista el fuego de la santidad. No hay objeto maldito que soporte la pureza de su presencia. Por eso limpiar el hogar no es solo un acto práctico, es una declaración de guerra, una manifestación viva de fe, una llave que abre puertas a la restauración, a la paz y a la verdadera libertad. Cada objeto que se desecha en obediencia provoca movimiento en el cielo. Cada decisión tomada con reverencia activa una cobertura celestial más profunda, una protección más firme, una comunión más íntima con el Espíritu Santo. El poder para cerrar las puertas al enemigo no viene de métodos humanos ni de fórmulas religiosas. Proviene de la autoridad que el Señor ha entregado a sus hijos, a quienes caminan en pacto con Él. Esa autoridad no es una teoría, es un poder real que se mueve en lo invisible. Nuestro amado Jesús lo dijo en Lucas 10:19. He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No habló de algo que vendrá, sino de algo que ya tenemos. Y esa autoridad no depende de emociones, se activa desde el entendimiento de la posición que tenemos en Cristo. Cuando el hogar ha sido purificado, cuando los objetos de maldición han sido retirados y la atmósfera restaurada, es el momento de afirmar nuestra posición espiritual de gobernar desde lo alto, porque todo lo que se cierra en la tierra será cerrado en el cielo. Pero cerrar no significa repetir frases, significa establecer límites espirituales que el enemigo no puede cruzar. Esos límites nacen de la obediencia, se sostienen con santidad y se fortalecen con comunión constante con el Padre. Donde hay sumisión a su voluntad, hay respaldo desde su trono. Efesios 2:6 nos recuerda que hemos sido resucitados con Cristo y sentados en los lugares celestiales junto a Él. Esa posición nos llama a gobernar, a vigilar, a ejercer dominio espiritual. No estamos aquí solo para resistir. Estamos llamados a avanzar, a recuperar lo que se ha perdido, a declarar que toda obra del enemigo queda anulada. Porque no somos esclavos de las circunstancias. Somos hijos del Rey. Cuando hay hijos nacidos del Espíritu, también hay herencia celestial. Y donde existe esa herencia, se manifiesta el poder. Ese poder no es otra cosa que la libertad gloriosa que Cristo ha prometido a los suyos. No se trata de una libertad que tolera la oscuridad, sino de una que la confronta directamente. Es establecer con autoridad
que viene del cielo, que ninguna fuerza ajena al reino tiene derecho a actuar en medio de un lugar que ha sido consagrado para Dios. Cuando un hogar ha sido santificado, debe permanecer bajo la cobertura divina. La oración continua, la adoración genuina y la proclamación viva de la palabra se convierten en columnas que sostienen la autoridad que el Espíritu Santo ya ha otorgado. Pero aún más que eso, es la integridad del corazón lo que mantiene firme esa autoridad. No se puede ejercer dominio espiritual si las puertas al pecado siguen abiertas. Por eso quien decide cerrar las entradas al enemigo, también cierra el corazón al sistema del mundo. El que levanta murallas para proteger también edifica el altar donde el fuego de Dios nunca debe apagarse. Y desde ese altar, todo lo que se opone al Espíritu del Señor debe huir. El enemigo no tiene cómo resistir a una casa que vive y se sostiene en la verdad. Una casa que ha sido purificada, dedicada y gobernada por la palabra se convierte en tierra vedada para toda influencia demoníaca. En ese lugar, en esa atmósfera de santidad y de autoridad del cielo, la presencia del Dios vivo reposa sin límites y su poder crece día tras día. Una casa no es solo un espacio físico donde dormimos o comemos, es el reflejo visible de un diseño invisible. Cada rincón habla en lo espiritual, cada ambiente proclama algo, y hasta los objetos pueden llegar a tener un peso en lo eterno. Cuando Dios extiende su bendición sobre un hogar, no lo hace por las paredes o por la decoración, sino por el altar que se ha levantado allí. El enemigo lo sabe también. Por eso no ataca solamente a personas, sino que se infiltra en los espacios, porque sabe que el lugar donde habitamos puede convertirse en la plataforma que lanza nuestro propósito o en un campo minado que detiene el llamado. No basta con detectar lo que el adversario ha plantado. Es aún más importante discernir lo que Dios desea establecer. Las Escrituras nos muestran que donde habita el Señor, el ambiente entero cambia. La casa de Obed-Edom fue bendecida al albergar el arca del pacto, pero lo que trajo bendición no fue el oro ni la madera, sino la presencia de Dios que venía con ella. Y esa presencia solo permanece donde hay honra, donde la santidad se respeta y donde el orden espiritual se guarda. El enemigo se esfuerza por manchar esos espacios porque sabe que si logra contaminar el altar, interrumpe el fuego. Si apaga la adoración, enturbia la visión. Si siembra una atmósfera opuesta, entonces entorpece el propósito. No actúa al azar. Sus ataques están dirigidos con intención. Por eso, más allá de limpiar, de cerrar accesos o de discernir el mal, hay un llamado superior: construir un hogar que deleite el corazón de Dios. Un lugar que no solo esté libre de maldición, sino saturado de gloria. Porque expulsar lo impuro es apenas el comienzo. Lo verdaderamente poderoso sucede cuando el lugar se llena de la presencia del Altísimo, cuando las conversaciones están impregnadas de fe, cuando los muros son testigos de alabanzas y no de quejas, cuando el ambiente trae reposo al alma y claridad al espíritu. Ese es el diseño celestial para la casa de quienes le pertenecen. Vivimos en tiempos en los que las tinieblas avanzan con descaro. Por eso, tener un hogar encendido con la luz de Dios no es solo deseable, es urgente. El hogar se convierte en el primer altar antes que cualquier templo. Es el lugar donde se libra la batalla inicial y es también donde debe nacer la primera victoria. Lo que se permite dentro
de ese espacio determinará lo que se refleja hacia afuera. Si el altar permanece vivo, la familia florece. El llamado que hoy se levanta desde el Espíritu no es solamente a sacar lo que el enemigo trajo, sino a establecer firmemente lo que Dios anhela. Que el hogar sea plataforma para su reino, no solo un lugar de refugio. Que sea una trinchera viva, no solo un sitio de descanso. Porque la casa del justo no es un espacio pasivo, es un territorio profético creado para provocar el avance del reino en la tierra. ¿Estás dispuesto a que tu casa no solo quede limpia, sino que se convierta en un lugar donde la gloria de Dios habite con poder? Ese es el verdadero propósito, ese es el verdadero objetivo y ese es el verdadero llamado. Hoy lo hemos dicho con claridad, no se trata solo de tener una casa ordenada, sino de edificar un altar vivo donde el cielo descienda con poder. Hemos hablado de herencia de autoridad, de atmósferas espirituales y del diseño eterno de Dios para nuestros hogares. Porque tu casa no es simplemente un refugio, es un territorio sagrado, una plataforma de propósito, una trinchera donde se levanta la gloria del Altísimo. Allí comienza la primera victoria, allí se cultiva el fuego que nunca debe apagarse. Yo te hablo con todo el amor que el Espíritu Santo ha derramado en mí, no dejes pasar este llamado. No es casualidad que hayas escuchado esta palabra. El Señor está tocando la puerta de tu casa. Estás listo para abrirle y hacer de tu hogar un lugar donde Él se deleite en habitar. Si esta palabra te habló, si algo en tu espíritu se conmovió, te invito a dejar un comentario. Quiero saber de ti, orar contigo y acompañarte en este caminar. No olvides darle me gusta, compartir este mensaje con alguien que lo necesite y suscribirte al canal para seguir recibiendo palabra fresca del cielo. Hasta que nos volvamos a encontrar, que la paz del Espíritu Santo inunde tu hogar, que cada rincón resplandezca con su luz y que su presencia te abrace en cada amanecer. Te llevo en mi corazón y le digo al Señor, haz de cada casa un altar para tu gloria. Bendiciones y hasta pronto.